vamos a hablar también acerca de la miopía. Voy a mencionar durante la charla muchas situaciones comerciales, porque pues obviamente las estrategias para tratarlas tienen que ver con casas comerciales, pero no tengo ningún conflicto de interés con ellas. Voy a platicar de muchas. Bueno, la miopía, como dice Shakira, tiene nombre de persona buena, pero claramente no es como suena. Entonces, fíjense bien, nada más estas cifras que la verdad dan miedo cuando vemos cómo va a aumentar la proporción de pacientes con miopía en los siguientes años. Y vean ustedes el número de pacientes con miopía en el año 2020 y cómo este número va a subir considerablemente en el año 2050. Pero si nos enfocamos en donde vivimos nosotros, que es justamente en Latinoamérica, vean ustedes cómo de un 28% de pacientes miopes vamos a pasar a un 51% de pacientes miopes. Otro dato que es terrible es que en el 2014 la miopía fue declarada una de las 3 causas más comunes de ceguera. Entonces muchas veces nosotros vemos pacientes miopes, pero no vamos más allá, y es por eso que hoy quiero platicar acerca de esto. Vean ustedes cómo con un papá miope, el niño tiene 2 veces más posibilidades de volverse miope, pero con 2 progenitores tiene hasta 5 veces más de posibilidades de volverse miope. Ahora, fíjense, les quiero contar algo que se está haciendo ya en otras partes del mundo. El doctor Ramesh Kekunaya en la India ha diseñado un aditamento para el autorrefractor para medir la refracción periférica, porque nada más medimos la refracción central, pero no medimos la refracción periférica. Y sabemos la importancia que tiene esto, pues muchas de las tecnologías para evitar la progresión de la miopía están basadas en el desenfoque periférico, pero no sabemos cuánto estamos desenfocando, entonces por eso les quería traer esta novedad que ya se está desarrollando. Bueno, sabemos que, por ejemplo, el desenfoque hipermetrópico impuesto puede aumentar el crecimiento ocular. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le prescribo al paciente más miopía de la que tiene, pues le voy a hacer un desenfoque hipermetrópico y el paciente pues va a aumentar su longitud axial. Y al contrario, los pacientes con un desenfoque miópico impuesto va a generar un control de la miopía. Ya hemos hablado mucho acerca de las estrategias ambientales para el control de la miopía, pero la más importante, les diría yo, las actividades al aire libre. Sabemos que cuando nosotros le decimos a los pacientes o les asesoramos sobre las actividades al aire libre, existe una teoría que se llama la teoría de la luz dopamina, en la cual sabemos que la luz natural va a generar dopamina y esto va a impedir el crecimiento o va a frenar el proceso de crecimiento de la longitud axial. Lo que se sabe y lo que está publicado en la literatura es que recomendar las actividades al aire libre funciona cuando el niño aún no es miope, que cuando el niño ya no es miope no está estudiado, pero aún así seguimos recomendándolo. Y vean ustedes cómo entre más miopía tiene el paciente, mucho más posibilidades tiene de desarrollar catarata, glaucoma, desprendimiento de retina y degeneración macular. No es lo mismo hablar de corrección de la miopía que hablar de control de miopía. Corrección de la miopía solamente le mando los lentes, pero manejo de la miopía es tener una estrategia para que el paciente controle ese incremento tan importante. Y podemos hacerlo con lentes oftálmicos, con lentes de contacto, con ortoqueratología y con atropina. Y bueno, desde hace muchos años, el doctor Juan Carlos Juárez, maestro de muchos de nosotros en México, empezó a trabajar antes de que hubiera las diluciones comerciales con atropina. Y entonces mucha gente en México hacía sus propias diluciones, ¿no? En su consultorio. Y entonces yo un día les pregunté a varios de mis amigos, ¿cómo diluye usted la atropina? Uno me contestó, 2 gotas de atropina al 1% en 10 mililitros de lubricante. Otro me contestó, hola, en un frasco de 10 mililitros de lubricante le colocas 4 a 5 gotas de atropina al 1% y queda entre 0.01 y 0.05 según mis cálculos. ¡Qué horror! Y vean este otro cochinero, o sea, atro al 1%, 1 gota, y Ciel, que es un lubricante, 99 gotas. O sea, cada uno hacía lo que le daba la gana. La medicina basada en evidencias la tiraron ahí por el excusado. Entonces, gracias a Dios ya tenemos una dilución comercial que más adelante voy a hablar de ella. Bueno, el estudio de LAMP es un estudio que hizo el doctor Jason Yam y en este estudio dice que
Las gotas oftálmicas de atropina entre el 0.05%, 0.025% y 0.01% reducen la progresión de la miopía a lo largo de una respuesta dependiente de la concentración. Pero ojo, de las 3 concentraciones utilizadas, la atropina al 0.05% fue la más eficaz para controlar el equivalente esférico. En el segundo año, la atropina al 0.01 fue ligeramente más eficaz que en el primer año, pero no en la atropina al 0.05 y al 0.025. Básicamente la eficacia observada en la concentración al 0.05% fue el doble de la observada al 0.01%. Y miren esto, en el tercer año la concentración óptima de atropina al 0.05% siguió siendo durante 3 años en niños chinos pues la concentración ideal, y sugieren que el tratamiento con atropina a esta concentración debe continuar hasta el tercer año en niños asiáticos. Básicamente, la atropina en bajas concentraciones, ya sea al 0.05%, al 0.025%, al 0.01%, es eficaz para reducir la progresión de la miopía. Otra cosa importante del estudio de LAMP es que menciona que la interrupción del tratamiento a mayor edad y menor concentración se asocia con un menor rebote. Es decir, si manejamos la atropina al 0.01%, que es la menor concentración, y lo interrumpimos ya a edades tardías, obviamente tendrá un menor rebote. Bueno, tenemos dos tipos, varias tecnologías de lentes ópticos para tratar la progresión de, justamente la progresión de la miopía, que son la tecnología DIMS y la tecnología HALT. Me voy a saltar esto por orden, por obviedad de tiempo. Y bueno, tenemos varias marcas comerciales, la marca de Hoya o Joya, que tienen una configuración en forma de panal. Este tipo de lentes producen igualmente un desenfoque periférico. Tienen una zona central, donde en esa zona el paciente tiene su corrección óptica, y una zona en forma de panal, que es la zona que tiene los microlentes. Estos microlentes generan un desenfoque periférico, produciendo un volumen de luz no enfocado, lo que nos va a generar que la coroides se engruese. Ya se está hablando de este término que se llama acomodación coroidea. No se les olvide, acomodación coroidea. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros desenfocamos la periferia del paciente, el paciente va justamente a tener este tipo de movimiento de la coroides para controlar la progresión de la miopía. Se han hecho muchos estudios con estos lentes, y les voy a presentar estos otros que son los que particularmente yo uso, que son los lentes Esteles. Los lentes Esteles tienen 11 anillos con 1021 microlentes en total, y esto genera justamente el tratamiento para enviarle un volumen de luz no enfocada a la periferia y tratar la progresión de la miopía. A diferencia de los lentes anteriores, estos lentes corrigen la miopía en visión sencilla, pero además en todas las posiciones de la mirada el paciente ve nítido, pero además está siendo tratado para evitar el crecimiento de la longitud axial. Básicamente funcionan de esta manera. Si ustedes pasan un haz de luz a través del lente, van a ver cómo se observan los anillos y los microlentes. Bueno, vamos un poquito justos de tiempo, pero básicamente los lentes, este tipo de lentes, pues tiene mucha evidencia. Yo tengo 3 años usándolos y he tenido bastantes buenos resultados. Bueno, este tipo de lentes han ralentizado la progresión de la miopía en 60 meses en 1.75 dioptrías de media para todos los sujetos durante 5 años. Y además han ralentizado la longitud axial en 0.72 milímetros en 60 meses. Me voy a ir un poquito más a los últimos resultados. Vean, en 72 meses han controlado la progresión en 1.95 dioptrías en 6 años. Y básicamente, bueno, pues los estudios son prometedores para que se sigan utilizando. Existen otro tipo de lentes, estos son los lentes de MioCare, de Zeiss. Hay 2 tipos, funcionan de la misma manera, y también existen estos lentes que son, diseñados en Argentina, que son los lentes de Hemiofix por el doctor Rafael Iribarren, que también son muy prometedores. Hay muchísima información acerca de esto. También tenemos lentes de contacto. Estos lentes de contacto son los lentes de contacto MiSight. Funcionan igualmente de la siguiente manera. Tienen 2 zonas ópticas y 2 zonas de tratamiento que van a controlar la progresión de la miopía. También se hicieron estudios interesantes. En estos estudios se hicieron 3 partes. En la primera parte, a unos pacientes se les puso un lente convencional, a otros se les puso el lente de MiSight. En la segunda parte, los 2 usaron lentes de MiSight, y en la tercera parte usaron un lente convencional.
tiene una efectividad de hasta el 59%. Y si ven este estudio de 2 brazos, los pacientes que utilizaron el lente de MiSight redujeron el error refractivo, pero además también redujeron la longitud axial. Me voy a saltar estas gráficas para poder terminar a tiempo y no comerme el tiempo de la doctora Emily. Esto que me parece fascinante, que es la ortoqueratología. La ortoqueratología son lentes de contacto que se ponen en la noche y, si se fijan, tienen un doble anillo. El primer anillo es el que va a moldear la córnea durante la noche para que el paciente al día siguiente se quite el lente, al día siguiente no usa nada, se quite el lente y el paciente ve bien. Y el segundo anillo es el que produce el desenfoque periférico. Básicamente hay que hacer una consulta completa en cada paciente con miopía. Sugerimos tomar siempre un estudio de topografía corneal para descartar que haya algún tipo de queratocono y buscar siempre este tipo de gráficas que nos hablan de cómo se está controlando la miopía. El costo de los tratamientos para evitar la progresión de la miopía, vean ustedes, el más barato, bueno, pues es la atropina. Los demás ahí tienen los precios. Los que más han funcionado han sido la atropina, que es hasta un 75%, y los lentes un 67%. Tómenle una foto a ese algoritmo que hicimos, que es muy interesante porque nos habla de cómo podemos nosotros apoyar a los pacientes para el control de la miopía. En conclusión, hay que controlar la progresión de la miopía. La atropina y los lentes de desenfoque periférico son una muy buena opción. Hay que individualizar cada caso y se necesitan más estudios y mayor tiempo. Muchísimas gracias.